Bien, y a esta hora, 19:31 minutos, seguimos en este debate económico, compartiendo con todos ustedes lo que está pasando ahora. Antes de irnos a la pausa, planteemos la situación del tema de las cuotas y las tarjetas de crédito. ¿Qué pasa con las tarjetas de crédito en este momento? ¿Se van a acabar las cuotas? A ver, Damián. Mira, es un tema muy complicado. La realidad es que esta semana se batieron a fuego entre el sector de las cámaras empresarias y las emisoras de tarjeta de crédito junto con el gobierno. El problema es el siguiente, Nico. La realidad que el gobierno nacional lo que está viendo es que los comerciantes, al financiar las cuotas en 12 cuotas, lo que terminan haciendo es que el financiamiento de esa cuota número 12 conlleve el costo total de la operación y el que paga en una cuota termina pagando lo mismo que el que paga 12 cuotas. Entonces, el gobierno quiere desarticular eso. Por otra parte, las emisoras de tarjeta de crédito que dicen, bueno, la realidad es que yo al comerciante le cobro un 25% del costo de la operatoria por 12 cuotas y en esta operación, en el acuerdo del plan ahorro, se le cobro el 10%. A mí no me conviene seguir así. Necesito que tenga algún tipo de interés. En el medio, la CAME acaba de tener media sanción en el Senado para bajar la comisión de tarjetas de crédito del 3 al 1,5 y débito del 1,5 al 0. Y la realidad es que eso es muy importante. Básicamente, ¿por qué? Porque vos tenés una Argentina que tiene la comisión de tarjeta de crédito más grande de América Latina. En Brasil es 1,7, en Perú es 1,3, en Colombia es 1,7. ¿Sabés cuánto es en España? ¿Cuánto? 0,3%. En Argentina pagamos 10 veces más de comisión de tarjeta de crédito. Tremendo. Y la ley de IVA social del pago de los jubilados, que es hasta 300 pesos de tope, obliga al comerciante a aceptar débito, pero si no tiene el postnet, Nico, ¿cómo lo va a hacer? Si bajás las comisiones de tarjeta o le pones 0 comisión en tarjeta de débito, generás los incentivos para que lo tenga. Digo, con esta información y esta pregunta, digo, ¿qué pasa con las cuotas? Si van a tener una remarcación o no, ¿cómo se reactiva el consumo? Mirá, primero que yo soy muy escéptico de la posibilidad de resolver problemas mediante la imposición de un control de precios, como acabamos de escuchar de Damián, lo que acaba de contar de que hay que controlar el precio de las... Yo no dije, no hablé de control de precios. La sanción esta de que hay que bajarle las comisiones de manera obligada a la... No es un proyecto de ley. Bueno, acaba de decir que recibió media sanción. Sí, pero no es obligado, pasa por el Congreso. ¿Y a las empresas no las van a obligar a bajar sus comisiones? No. Es una ley. No es una normativa, es una ley. ¿Y la ley te obliga? Pero bueno, está bien, pero es una ley. Bueno, ok, perfecto. Es una ley. Es una ley de control de precios. Una ley de control de comisiones. Son discusiones distintas. Hay una discusión que es una discusión de tasas de interés, que efectivamente es el costo del financiamiento de la venta en cuotas. Y por otra discusión menor, si querés, es lo que es el tema comisiones. Con lo cual comparto, digamos, las comisiones que se cobran acá en Argentina, todo lo que es operatoria con tarjetas, está a nivel mundial. Ya que a vos te gusta tanto comparar con otros países, eso sí que es poco competitivo. Pero también tenés un sector financiero que es minúsculo en comparación con otros países que tienen un sector más desarrollado. Entonces, no lo vas a hacer crecer poniéndole controles y lastimándole su rentabilidad. Pero bueno, no tiene la rentabilidad de las tarjetas de crédito, no son necesariamente las comisiones, cobran una tasa de interés por la operación que hacen. O sea, hay una tasa de interés que es bastante más alta de la que mencionaste vos recién en muchos casos, digamos. Tasas de descuento que son tasas de descuento en realidad que llegan al 40% en algunos productos de consumo. Sí, los bancos tienen varias cosas que cobran la tasa de interés, las comisiones, después a eso le agregan el seguro de vida, etcétera, etcétera, por lo cual el costo financiero total termina siendo altísimo y abusivo. ¿Cómo se reactiva la economía con esto? No, que yo te digo, eso puede ayudar parcialmente si es que logran regular hacia la baja las comisiones, etcétera, a reducir un poco los márgenes y los precios, pero no hay una reactivación verdadera del consumo si no se recuperan los salarios. Y acá, por lo que te dije al principio, el problema de la desocupación, el problema del empleo y el problema de los salarios es central para tratar de tener algún tipo de recuperación del consumo, y es lo que no está en la perspectiva del gobierno. De hecho, ahora hay un intento de varios sectores sindicales para tratar de reabrir las paritarias, y hay una escalada del gobierno para evitar que eso ocurra cuando la inflación está 45, 47% anual. Puede ser que se está desacelerando, puede ser que baje un poquito, y los salarios aumentaron 30% y en cuotas, y eso hace que el efecto de la paritaria disminuya, por lo cual se salieron las estadísticas del INDEC también, bajó las ventas reales de los supermercados, de los shopping, están bajando, están detrás de 10 puntos o más por debajo de la inflación. A ver. No, digo, y no es por defender las tarjetas, ni mucho menos, pero digo, hay que pensar también que hay una tasa de referencia, una tasa de interés de referencia, que es la que fija el gobierno. En este caso se está usando mucho la de las LEVAC, las famosas LEVAC.
digamos, y cuando se pone del orden el 38% como fue a principios de marzo, la tarjeta hace un costo de oportunidad y entre estar en un programa en el cual puede cobrar un 10% y darle la plata sin ningún tipo de riesgo al Banco Central, digamos, está claro que le imponés un costo de oportunidad muy alto y vas a tener este problema. Y esto es lo fundamental, porque digo, ¿cómo retroalimentás vos ese circuito virtuoso del consumo y de la inversión si le estás imponiendo un costo financiero altísimo a todas las operaciones? Hay partes, digo, del uso de la tarjeta de crédito que lamentablemente hay mucha gente que hasta las compras del supermercado termina haciéndolas en cuotas o aprovechando muchos beneficios de las tarjetas de crédito, porque realmente el mango van tratando de palearla mes a mes, hasta pagando con otras tarjetas, porque es complicado, digo, igual, con esta situación es muy difícil. Porque a mí me parece que no es correcto hablar de que viene el consumo y después viene la inversión y que hay que estimular el consumo. Me parece que eso fue lo que se trató de hacer en estos últimos años y no ha dado los mejores resultados. Es al revés. Vos preguntabas cómo se reactiva el consumo. A mí me parece que es muy sencillo. O sea, tenés que generar un marco de reglas claras, necesitas que venga inversión, necesitas que haya más producción y esa mayor Pero no producción... parece ser tan sencillo. No, para nada. El carro por delante del caballo. No, para nada. Todos los países se desarrollan con inversión, con ahorro, con inversión, como decía Damián, con ahorro, con inversión y luego tenés la producción. En un mercado que se está desplomando, digamos, no tiene ningún sentido. O sea, solo van a invertir en actividades extractivas y que miran... Sí, aparte ya tuvimos varias medidas. Se liberó el tipo de cambio, se liberó el comercio exterior. Hubo una liberalización progresiva de varios mercados y el resultado inmediato que tenemos, por lo menos lo que vemos hasta ahora, es una profunda recesión. Por supuesto, porque el resultado inmediato que tenés es el sinceramiento de la realidad, donde tenés mucha más inflación, donde tenés un dólar más alto, tarifas altas. El sinceramiento de la realidad son los balances de los bancos que están haciendo ganancias millonarias, el balance de Pan American Energy que con el tarifazo y el aumento del precio de Boca de Pozo está haciendo ganancias extraordinarias. Ese es el sinceramiento, o sea, el sinceramiento de la economía de Macri es el aumento de las ganancias empresarias en detrimento del consumo popular. Digo, por eso es muy difícil que la liberalización de los mercados, como plantea acá Iván, vaya a traer algún tipo de reactivación inmediata. Quería comentarte lo siguiente, que, a ver, la preocupación de que el plan Ahora 12, digamos, la continuidad, es que interanualmente, ¿sabes cuánto se incrementó el consumo con tarjeta vía ese plan? 30%. Quiere decir, la oxigenación de bolsillo de Doña Rosa es necesaria para que las ventas minoristas, la caída no se acentúe más. CAME indica que en los primeros 7 meses del año la caída fue del 6,8%. Le sacás el plan Ahora 12 al consumidor que necesita oxigenar bolsillo y claramente la caída va a ser mayor. Los motores de crecimiento de una economía son consumo, inversión y exportaciones. Inversión pública va a crecer en este segundo semestre. Inversión privada sigue en caída. Consumo en caída. La realidad es que en los exportación en caída. Los últimos 5 años, la realidad es que el consumo creció muchísimo más que la inversión. Pero la inversión no se recupera. Y esa fue la promesa de campaña. A mí me preocupa muchísimo generar las condiciones para que la economía recupere la inversión. Si recuperamos la inversión, vamos a recuperar el empleo. Ahora, yo les quiero hacer esta pregunta, se le voy a hacer también a la mesa política en un ratito. Tiene que ver con lo que está pasando. Hoy ya estamos en domingo 28 de agosto. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre. En 4 meses estamos en fin de año donde muchísima gente, esto lo vuelvo a plantear porque ayer también lo charlaba, hace un balance de lo que fue el año, tiene la expectativa de decir, bueno, una mesa familiar, la reunión, proyecta quizás sus mini vacaciones, hace un balance si hizo ahorro, si ahorró, si no. Digo, el ánimo social para el mes de diciembre son meses muy complicados. Históricamente en la Argentina, Viernes Negro, Corralito, diciembres que son a veces realmente caóticos desde el mal manejo de la política. ¿Cuál va a ser el ánimo social que ustedes piensan que va a tener la gente con esta aplicación del segundo semestre y con el balance de casi el primer año de gestión del gobierno de Mauricio Macri? Me encantaría la opinión de cada uno. A ver, en principio, en lo estrictamente económico, porque después en términos políticos y morales y demás puede haber otras cuestiones, pero estrictamente económico es sumamente negativo. 200.000 despidos, incremento del desempleo, aumento de la inflación, aumento de la pobreza, pérdida de 11 puntos del salario real, sumamente negativo. Y en términos de perspectivas, el gobierno ahora ya pateó el segundo semestre para el tercer semestre, que sería el primer semestre del año que viene, en pos de que puedan llegar a venir inversiones, digamos. Pero quedamos supeditados de vuelta a que en el exterior se decida invertir en Argentina y que de eso dependan los miles y miles de puestos de trabajo que se han creado durante los 12 años anteriores, lo cual no cierra por ningún lado, digamos, y nos expone a una vulnerabilidad terrible como sociedad de no saber si el día de mañana vamos a tener trabajo. Para mí hay una chance, ¿sabes qué? Que la micro tiene un respaldo de expectativas de la macro. O sea, ¿qué pasa? Frente a todas las variables macroeconómicas que adelantó el presidente Mauricio Macri, que no se dieron, ¿sabés que para el 2017 las expectativas de la gente es que se puedan dar?
Y eso dentro de todo es bueno, ¿no? Que la gente piensa que su situación económica personal va a estar mejor el año que viene. Ahora, claramente esas expectativas micro se tienen que corresponder con una macro. Entonces, la realidad es que hoy yo no veo que las condiciones para que esa macro esté mejor estén dadas. Eso a mí me preocupa. Mirá, el comercio mundial crece a una tasa del 2,6%. El año que viene va a crecer una tasa del 3,3%. Pero para vos lograr captar ese punto más de crecimiento, necesitas mejorar las macros. Porque si vos seguís teniendo alta inflación, tenemos inflación de costos en dólares. Es decir, vendemos este vaso y es mucho más caro en términos de competitividad con otros países para poder colocarlo en un momento de la tensión mundial es muy grande. Entonces, exportaciones, complicado. Si no crece el producto, el consumo va a estar complicado. Y si no crece la inversión, el empleo va a estar complicado. Esas son las variables que tenemos que mejorar. Difícil. Bueno. A ver, quiero tu balance, digo, en la perspectiva de lo que va a llegar la gente. Lo que nos están mirando, que hay muchísima gente que, verdad, presta atención a estos debates, porque son ustedes los especialistas. Hay diferentes visiones, como notarán, y ya en un ratito nos metemos con la visión política. Acá cada peldaño que se toca en la economía repercute en todas las escalas. Digo, acá están, no los responsables, pero sí en el equipo de Mauricio Macri pasa esto. Digo, hay opiniones diferentes, por eso no hay uno solo que tome la decisión, sino que son prácticamente divididas, y esto es lo que va pasando, depende de lo que se toque, es lo que va determinando en la Argentina. A ver. No, digo, primero está las fotos que tenemos hoy, los datos de desocupación del INDEC, 1,2 millones de desocupados, casi 10% de desocupación, hay 3,8 millones de personas sin empleo registrado, es decir, que están en negro, hay otro 1,4 millones que están subocupados, es decir, cerca de 7 millones, 6,5, 7 millones de personas con problemas graves de empleo, ¿no? Casi la mitad de la población te paso un paréntesis ahí. Que está ocupada. Te hago un paréntesis ahí. El otro día lo hablamos con Chiche Dualde, que estuvo acá, y hablamos eso del tema de la pobreza en la Argentina. Acá hay una pobreza estructural que con trabajo no se acaba. Digo, pobrezas de quintas generaciones de familias pobres prácticamente a niveles de indigencia, que son tan graves que con niveles o generaciones de empleo tampoco se acaban. ¿Cómo se soluciona esa parte? Digo, la corteza más cruda de la pobreza argentina, donde hay gente que hoy no se puede pegar una ducha de agua caliente, no puede morfar, no llega a fin de mes, no sabe cómo, no tiene una perspectiva de vida, están excluidos del sistema. ¿Cómo se ataca eso? Digo, en la proyección ahora, de vuelta digo, ¿no? A un fin de año, en un primer año de gestión. No, en algún sentido uno puede decir, podría ser muy simple porque los recursos están. Si se deja de pagar la deuda, que son, por ejemplo, hoy es un componente muy importante del gasto social, son 100.000 millones de pesos que se pagaron el primer semestre en solo intereses de la deuda externa. ¿Vos sabés cuánto va a ser la reparación histórica para los jubilados? Va a implicar alrededor de 70.000 millones de pesos. Es decir, que en un solo semestre se gastó en deuda externa, solo intereses de deuda externa, más lo que se va a gastar en un año en la reparación para los jubilados. Es decir, que para solucionar el problema de los 20 millones de pobres que dice la UCA, de los 6,5 millones de personas que tienen problemas de empleo que yo te mencionaba recién, que surge de la encuesta permanente de hogares, habría que cambiar la lógica de este régimen social, es decir, que esté en el eje la satisfacción de las necesidades sociales, poner la cloaca a la gente, que llegue el gas a todo el país. Las obras que no se ven a veces, que el salario llegue de mínimo a la canasta familiar, que hoy está en 20.000 pesos, y como yo te decía el domingo pasado, hay 1,4 millones de pobres que se generaron según la UCA en estos 6 meses, pero hay 20 millones preexistentes, ¿no? Entonces, para atender todos esos problemas hay que cambiar la lógica de una lógica donde el centro está en la ganancia empresaria, que es lo que está detrás del sinceramiento y del libre cambio, y que se atienda el salario y el empleo de la gente. A ver, Iván. El tema del año, bueno, sí. De cierre de diciembre, cortito, y yo no me meto con el desempleo. Mira, si vos me preguntabas a mí en enero qué pensaba que iba a pasar en el año, bueno, no es por decir, yo lo dije, pero era evidente que iba a ser el año del ajuste, que iba a ser un año de transición, que iba a ser un año difícil, que iba a ser el año en que cayera el salario real, cayera la producción y los precios subieran más. Ahora, porque era necesario sincerar la economía, y me parece que en algo se ha hecho, y eso puede sentar las bases para un crecimiento más sostenible en el futuro. Hay que hacer muchas cosas todavía. Y el tema de la pobreza, me parece que hemos llegado acá en un camino de largo plazo lamentable, en donde quedamos con una pobreza estructural del 30% por los últimos 25 años, y la solución es de largo plazo. El mundo ha demostrado que lo único que saca de la gente de la pobreza es el capitalismo, porque genera incentivos para producir y para generar riqueza. Entonces yo creo que hay que ir hacia ese sistema
de manera directa. Quería decir una cosa, hay un economista, Piketty, que se hizo muy famoso en los últimos años, ha demostrado en un estudio de largo plazo... Piketty habla de desigualdad, no de pobreza. Bueno, pero la desigualdad y la pobreza... Es nuestro problema. Dice nuestro problema no, es la pobreza. bueno, no, pero hay un problema profundo de la pobreza porque en la Unión Europea, donde los países centrales más ricos supuestamente, hay un problema grave de desempleo, las nuevas generaciones ven que se empobrecen progresivamente en relación a las generaciones previas de la posguerra, y lo que ha demostrado Piketty es que el capitalismo es una máquina de crear pobreza en un estudio de largo plazo. Déjeme un segundo, tengo otro tema que quiero charlar con ustedes, que también, digo, todo impacta con todo, y por eso vamos relacionando, que tiene que ver con las tasas de desempleo. Y yo en un ratito, de verdad, tengo en la mesa política donde todos estos temas se vuelven a tocar con otra visión, digo, porque parte de lo que se le ha reclamado a este gobierno es la definición política de estas medidas económicas, que les ha faltado ese tacto con la gente para poder ejecutar las medidas. Estas placas de desempleo que compartimos con ustedes y empiecen a analizar. 9,3%, digo, está en subida y con flecha roja porque es una información triste, lamentable, digo, desocupación del 9,3%. Pasemos a la otra. Afecta a 1.165.000 personas. Y de estos números quiero que empecemos a hablar también sobre la reactivación de la economía. Digo, acá hay una responsabilidad de definición o de apoyo a las pequeñas y medianas empresas, como son las pymes, que son las que generan el 70% del empleo en la Argentina, o cómo tiene que hacer el Estado, el gobierno, en este momento para acercarse y empezar a generar esas fuentes de empleo que están perdidas. Bueno, en primer lugar, remarcar lo que decís, entre el 70 y el 80% del empleo en Argentina lo generan las pymes. O sea que si las que van a pagar la crisis son las pymes, eventualmente vamos a tener acostumbrados se las golpea mucho con el tarifazo. Por supuesto, desde ya. Y retomando algo que dijo recién él, que me parece que es interesante, digo, vos recibiste la economía en 2015, digamos, el gobierno recibió la economía. Básicamente en la economía tenés dos patas, el mercado internacional y el mercado interno. El mercado internacional, como él decía, es una debacle, digamos, porque los tres centros neurálgicos más importantes económicos no crecen. Estados Unidos, Europa y el sudeste asiático crece a menor ritmo. Entonces, digamos, en ese contexto vos tenías una herramienta muy valiosa, que era la puja del mercado interno. Ese mercado interno pujante y ese consumo del que acá algunos se quejan, digamos, pero era lo que traccionaba la economía y lo que permitía que haya un nivel de ventas que mantenga todos los puestos de trabajo. Lo que se hizo en estos 6 meses básicamente es desarticular el mercado interno. Se levantaron todas las barreras comerciales que tenía o la protección que tenía, se levantaron. Hubo despidos masivos, lo cual impacta directamente en el salario que recibe. Una persona deja de tener salario, por ende deja de consumir, y eso es menos ventas, y eso es menos empleo, y eso ahora, se retroalimenta. Te puedo hacer una pregunta a vos, le expando a todos, y también a la gente, que en este momento hay muchísima gente que está opinando con Remix Político, y ya me meto en el tema de la política también. Que hayan mediciones de el Instituto Nacional de Estadística y Censo, el INDEC. A ustedes como economistas, ¿clarifica esta visión? ¿Extrañaban este análisis, digo, de tener números que sean reales o por lo menos de un organismo del gobierno que mida realmente lo que está sucediendo? ¿Se puede proyectar mejor la economía con esos números, por más duros que sean? Porque son realmente duros los que están dando. ¿Se puede o no se? Digo, ¿es algo positivo o no? Sí, desde ya que es positivo. Después podemos discutir hacia adentro algunas estadísticas que tienen más lógica, otras menos lógica, como es la medición del PBI para atrás, tiene algunas cosas que metodológicamente se podrían discutir, pero digamos, es para otro tema, para otro día. Ahora, la realidad es, yo prefería por ahí tener menos estadísticas y la economía creciendo y no tener 200.000 despidos ni 13% menos de salario real y que esté el problema del INDEC, porque si sincerando las estadísticas se soluciona todo, bueno, sería muy fácil, sería cuestión de refundar el INDEC. Ahora, me preocupan los números reales, ¿no? El tema del desempleo me preocupa a corto, mediano y largo plazo, porque Macri planteó una visión desarrollista de la economía. Y ser desarrollista significa seleccionar cuáles son los sectores estratégicos en los cuales te vas a desarrollar. En su momento Frondizi eligió la petroquímica, la metalmecánica, la metalúrgica, el plástico, la madera. Los sectores en la actual economía, ¿cuáles serían? El software, la informática, el algoritmo, la biotecnología, la agroindustria con valor agregado. Pero claramente vos necesitas tener un plan estratégico de desarrollo de esos sectores e inclusión a partir de formación de capital humano. Entonces, yo ese discurso todavía no lo vi. Pero es difícil también. A ver, esta semana tuvimos una expresión del sector productivo que fue grave, importante, donde el gobierno me imagino que tiene que mirar lo que ha pasado. Se han regalado millones, toneladas de fruta, pera y manzana en 3 horas en Plaza de Mayo, se liquidaron. Mirá, yo te voy a decir una cosa. Mientras la intermediación comercial en Argentina
sea mientras el productor sea el caballo que anda en el fango y la intermediación comercial sea el jinete de la economía, Argentina no tiene horizonte. Pero eso se sabía igual antes de quitar las retenciones y hacer la devaluación, que si no había ninguna medida de por medio, el que iba a apropiarse de eso era básicamente las comercializadoras de exportación, que exportan, las multinacionales. A ver, tengo más números, un segundo, tengo más números. A ver, Rodo, si lo podemos mostrar. En estas placas informativas creció 3,4%, más de 450.000 nuevos desempleados. Ahí estoy viendo la placa en este momento. Localidades más afectadas: Gran Rosario, Mar del Plata, Córdoba. Partidos del GBA, Mar del Plata, Río Cuarto. Bueno, son ciudades importantes, ¿no? A ver, Iván. No, que ahí, por ejemplo, vos preguntabas sobre el INDEC. Leandro decía, bueno, prefiero no tener malas estadísticas y que la economía crezca. La verdad que tenías malas estadísticas. Yo prefiero discutir la economía real antes de ponerme a discutir estadísticas. La verdad que tenías malas estadísticas y la economía no crecía. Ahora, la economía creció en 2015 2,4 según sí, y en 2014 ¿cuánto? Bueno, y en 2013 creció también. En 2014, bueno, promedio de los últimos 4 años no creciste. Tráeme los datos de no creciste en los últimos 4 años, está bien, listo, no se creció, ya lo sabemos. Bueno, ¿qué países en el mundo crecieron durante esos años? Bueno, lo podemos ver, Perú, Chile, todos crecieron más que nosotros, así que tampoco me digas que no crecimos, que no crecieron. Ahora, el tema con el desempleo es muy interesante porque lo que pasó, que era una sospecha de los economistas sobre lo que estaba pasando con el INDEC y con los datos de empleo, y había sospechas que decían, cae la tasa de actividad. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ¿cómo se mide el desempleo? Se va y se le pregunta a la gente, ¿usted tiene empleo? ¿Sí o no? Bueno, y si al que no lo tiene le dicen, bueno, ¿usted lo está buscando el empleo? Bueno, y lo que pasaba era que la gente decía, sí, estoy buscando empleo, y el INDEC decía, bueno, no, hagamos de cuenta que esta persona no está buscando empleo. Entonces, eso hacía caer la tasa de actividad y llegamos a la conclusión rarísima de que el último dato publicado por el INDEC fue el menor desempleo en los últimos 28 años. Totalmente difícil de creer. Entonces, lo que se puede hacer es decir, bueno, con la tasa de actividad nueva que publicó el INDEC, que sincera esta realidad de que mucha gente en realidad estaba buscando empleo y no era considerada entre los que buscaban empleo, bueno, puedes hacer una serie para atrás. Y eso te da que en el 2014 el desempleo llegó al 10% y el último dato publicado daría alrededor de 8,2%. Entonces el salto, si bien es desagradable el salto y el desempleo es alto y hay que bajarlo, ¿sí? El salto no es de 3 puntos, sino que es de 1,1, ¿sí? Entonces es un salto mucho menor porque ¿saben qué pasa, Iván? Un segundo. Yo siempre lo digo y lo voy a decir hasta el hartazgo, hasta que la situación en la Argentina esté mejor. Hay quienes viven y hay quienes padecen esta crisis, este momento económico que se está diciendo. Se habla de desempleo, se habla en números que realmente asustan, pero es mucho más cómodo hablarlo cuando vos tenés un laburo, cuando te pegas 2 duchas, y cito una frase de Darín, que eso es sentirse realmente rico, pegarse 2 duchas por día, morfar, comer, almorzar, poder mandar a tus hijos al colegio, poder pagar el colegio o poder mandarlos a un colegio estatal. Hay gente que ni siquiera puede eso, que está esperando en este momento una resolución de todos los que tienen plata. Por eso citaba esta cuestión de, por ejemplo, un funcionario como Melconian, que seguramente miran, hay muchos funcionarios que miran este programa, y que es grave realmente, y quien representa y tome las medidas económicas, parte de todos sus ahorros los tengan al exterior y estemos todavía esperando las inversiones. Digo, al señor Melconian, al presidente de la Nación, a los funcionarios de las gestiones anteriores también, que tienen responsabilidades. No hay ninguno que padezca problemas económicos. Todos se enriquecen con la política. Todos hacen sus negocios con la política. No hay ningún funcionario que veamos en la República Argentina que le falte guita. Hay muy poca gente que realmente está cerca con el tacto con la gente. Ayer lo charlaba también, digo, con